Revelado. La inesperada razón por la que mi hija contaba monedas en el mall. Increíble y transformador. Sofía lo vio todo desde la distancia. Su pequeña Valentina completamente absorta en el escaparate brillante del centro comercial. Un mar de monedas de juguete brillaba como si cada una tuviera su historia. ¿Qué había detrás de esa fascinación tan pura? La niña las contaba una y otra vez, una sonrisa amplia iluminando su rostro. Pero, para Sofía, esa escena era un recordatorio de lo que había perdido, y de los sueños que no había logrado cumplir. La nostalgia la invadió, un torbellino de emociones se apoderó de su mente. Cada centavo que le tocó contar en su infancia representó una esperanza, un sacrificio. A los 35 años, Sofía había recorrido un camino lleno de obstáculos. Trabajaba en diversos empleos, siempre luchando por brindarle a Valentina un mundo mejor. Un mundo donde el dinero no fuera la preocupación constante. Pero aquí estaba, viendo a su hija jugar con lo que solo eran monedas de plástico. Su mente se llenó de dudas. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? ¿Ella podría ofrecerle algo más que lo que su madre le brindó? La angustia se apoderaba de su corazón. Esa lucha diaria comenzaba a pesar sobre su alma. Mientras el rostro de Valentina se iluminaba con los brillos del escaparate, Sofía recordaba a su abuela. «Cada moneda cuenta, mija», le decía con una sonrisa nostálgica. Aquellas palabras revivían en su mente como ecos de una vida más sencilla, pero más llena de significado. Sin embargo, la realidad era dura. Cada día era una batalla. El alquiler, la comida, la educación de Valentina. Aquellos eran sus monstruos, acechando en la oscuridad, esperando el momento adecuado para devorar sus esperanzas. Valentina, con su espíritu curioso, pronto comenzó a hacer preguntas sobre sus raíces. «Mamá, cuéntame sobre mis abuelos. ¿Quiénes eran?». La curiosidad despierta de la niña era un puñal, hiriendo a Sofía con cada recuerdo que debía compartir. La historia de su familia transcurría en tiempos de dificultades, pero también de esfuerzo y dignidad. Miedos reprimidos surgieron a la superficie. ¿Y si al contarle estas historias le transmitía también la carga del sufrimiento que había arrastrado por años? ¿No era suficiente su propia carga? La presión se hacía cada vez más fuerte. Valentina estaba tan ansiosa por conocer su historia, y cada descubrimiento que hacían juntas solo parecía abrir más grietas en el corazón de Sofía. Con cada palabra que decía, la angustia crecía, haciéndola dudar de su capacidad para guiarlas hacia un futuro mejor. La visión de un mundo con posibilidades brillantes se tornaba difusa ante sus ojos. ¿Podrían realmente salir adelante? ¿Era Valentina capaz de encontrar un camino lleno de luz entre las sombras de su legado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Pronto, un empresario del barrio las observó mientras Valentina relataba sus descubrimientos con una pasión que Sofía había olvidado, tocada por esa chispa de esperanza. Fue en ese instante que se presentó con una propuesta, pero en la mente de Sofía las alarmas sonaron. ¿Realmente estaban listas para aceptar la ayuda de alguien ajeno? Un salto a lo desconocido podía ser su salvación o su perdición. Los murmullos de autoduda comenzaron a atormentarla. ¿Qué secretos estaba a punto de desvelar? El futuro se sentía más incierto que nunca. La historia familiar de Sofía necesitaba un cambio drástico, pero ¿estaba ella dispuesta a arriesgarlo todo? El camino se oscurecía un poco más, revelando un secreto que podría cambiarlo todo. Sofía se quedó paralizada por un instante, el rostro del empresario flotando en su mente como una sombra inquietante. Esa mirada segura, casi insistente, desnudaba sus temores. Lo que aquella propuesta implicaba era un compromiso que, para ella, cargaba un peso abrumador. Las imágenes de un futuro incierto se agolpaban en su cabeza. ¿Acaso estaba dispuesta a arriesgar lo que tenía por una promesa de alivio?
Valentina seguía sonriendo, ajena a la tensión que respiraba su madre. Esta inocencia resaltaba la fragilidad de la situación. Se trataba de ella, de su bienestar, de su futuro. Sofía sabía que no podía dejar que sus propios temores nublaran las oportunidades que podían beneficiar a su pequeña. Pero, ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por aquello? La historia familiar le pesaba en los hombros. Su abuela y su madre habían soportado un sinfín de dificultades. Sofía sentía que los caminos que habían recorrido eran eco de sus fracasos. Definir quién era, hacia dónde iba, se había vuelto un laberinto emocional. Las calles de su infancia parecían cerrarse cada vez más, mientras el deseo de brindarle una vida plena a Valentina luchaba contra la herencia de incertidumbre. Decidió que necesitaba un cambio, pero ¿cuál sería el correcto? Su mente comenzó a formular estrategias. Consideró las opciones de tomar la oferta del empresario, pensar en las mejoras que podría traer. Aún así, el riesgo de perder el control sobre su vida la asustaba. Había trabajado tan arduamente para salir de la pobreza que la idea de depender de otra persona la llenaba de desconfianza. A medida que avanzaba la noche y Valentina se mostraba cada vez más cansada, Sofía eligió un enfoque diferente. Era hora de revisar lo que realmente quería para ambas. Se sentó en el suelo, frente a su hija, cruzando las piernas como cuando era pequeña, intentando recordar la esencia de su propia infancia. «¿Qué quieres ser cuando seas grande, mi amor?», preguntó, sintiendo cómo el esfuerzo de encontrar respuestas no siempre era una tarea en solitario. «Quiero contar historias, mamá, historias de tesoros y de monedas mágicas», respondió Valentina entre bostezos. En ese momento, Sofía sintió un destello de claridad. Si su hija anhelaba narrar historias, ella debía contar su propia historia. Una historia que la liberara de las cadenas del pasado. No podía aferrarse a los miedos, sino buscar la fuerza para cambiar la narrativa. La visión de Valentina, llena de sueños, comenzaba a reencender la pasión en Sofía. Eran un equipo, una sociedad en la que cada una podía aportar su parte. Al final, lo que realmente decidieran juntas daría forma a los recuerdos que Valentina contaría mañana. A partir de ahora, no solo sería madre, sino también narradora de su propio destino. Las horas pasaron, y en la privacidad de su hogar, Sofía se sentó a escribir. Sus pensamientos fluían como un río impetuoso. Entre líneas, comenzaba a bosquejar pasos hacia adelante, aprender, crecer y quizás volver a conectar con esa chispa que alguna vez había sentido. Pero ¿sería suficiente eso para enfrentar al empresario que había cruzado su camino? Las decisiones estaban a punto de tomar un giro inesperado, y ella no podía dudar más. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía entendió que estaba a punto de abrir una puerta a lo desconocido. Había llegado el momento de enfrentar no solo la incertidumbre del futuro, sino también sus propios miedos y limitaciones. La pregunta era clara. Estaba dispuesta a entrar. Justo cuando se sentía empezando a despejar las nubes de su mente, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, un recordatorio de que lo que había comenzado podría transformarse en algo monumental. La historia de Sofía estaba a punto de adquirir un matiz sorprendente. El timbre de su teléfono resonó en la calma de la habitación. Sofía se sintió repentinamente desbordada por la posibilidad de que pudiera ser el empresario contactándola nuevamente, quizás aclarando su propuesta, o tal vez presionándola aún más. El mensaje provenía de una desconocida, pero al leerlo, de inmediato la inquietud se transformó en curiosidad. Era una invitación a un taller de narración y emprendimiento, dirigido a mujeres que querían contar sus historias y monetizar sus habilidades creativas. La idea de un taller no era ajena para Sofía. Había asistido a algunos en el pasado, pero siempre se sintió incómoda, rodeada de voces más fuertes, más seguras. Sin embargo, algo en esta invitación la cautivó. Decidió que necesitaba salir de su zona de confort. Al día siguiente, la luz del sol se coló por la ventana mientras se preparaba para asistir al taller. Sofía se miró en el espejo, buscando la mujer que siempre había querido ser, decidida, segura, capaz de comunicar sus deseos y aspiraciones sin miedo. En su interior,
Una batalla se libraba. ¿Estaba simplemente buscando una distracción? Con esto realmente podría construir el futuro que anhelaba para Valentina. Esa voz interna que la había atormentado en tantas ocasiones comenzó a ser menos dominante. En lugar de ella, emergía un deseo de conexión y aprendizaje. Sofía se dirigió al espacio donde se llevaría a cabo el taller, dejando atrás el peso de su pasado. La sala estaba llena de mujeres, todas buscando algo, desde consuelo hasta realización personal. La facilitadora, una mujer mayor con un aire maternal, comenzó a compartir su propia historia sobre cómo había transformado sus pasiones en un negocio exitoso. Al escucharla, las palabras resonaron en Sofía. Había algo liberador en escuchar a alguien tan vulnerable hablar sobre sus luchas. Durante el taller, las participantes se dividieron en grupos pequeños para compartir sus propias historias. Fue en ese momento que Sofía sintió una chispa. Cuando llegó su turno, con un nudo en el estómago, comenzó a narrar su viaje. Habló de las dificultades que había enfrentado, del sacrificio y, sobre todo, del amor profundo que sentía por Valentina. Mientras hablaba, se dieron cuenta de que no estaba exponiendo una historia de derrota, sino un relato de supervivencia y esperanza. La reacción de las demás mujeres fue instantánea y contundente. La empatía llenó el aire, y en esos momentos de conexión, Sofía descubrió que no estaba sola en su lucha. Al final del taller, sintió que había formado lazos sinceros y un sentido renovado de pertenencia. La vulnerabilidad compartida había sembrado en ella una semilla de confianza. Al regresar a casa, una ola de inspiración fluyó en su mente. Nadie podía contar la historia de Sofía como ella lo podía hacer. Ahora entendía que la propuesta del empresario, aunque intimidante, podría ser una oportunidad para desatar su creatividad y contar la historia de sus propias luchas y aspiraciones. Pero había algo que aún la retenía, un temor silencioso a dar el siguiente paso. Esa noche, mientras se acomodaba en la cama, se preguntó qué camino tomaría. Con cada vez más claridad comenzó a confeccionarse un plan. Se dio cuenta de que su voz podía resonar más allá de las paredes de su hogar, que era capaz de construir un futuro para ella y Valentina. Sin embargo, la incertidumbre del siguiente día convertía su entusiasmo en ansiedad. La invitación del empresario seguía en su mente, amenazando con eclipsar su nuevo descubrimiento. Con el próximo amanecer, Sofía debía decidir si daría el salto y confrontaría la oferta que le había aterrorizado, o se atrevía a forjar su propio camino, uno que sin duda estaría marcado por su propia narración. La tensión se intensificó, y aquel mensaje de invitación resonaba en su mente como un eco en la oscuridad. ¿Sería el momento de escribir la próxima página de su vida o dejar que la oportunidad se desvaneciera? La respuesta estaba a punto de ser revelada, pero el tiempo jugaba en su contra. Sofía despertó con el primer rayo de sol atravesando la cortina. A través del cristal, el mundo exterior parecía vibrante, lleno de posibilidades, pero dentro de ella la inquietud persistía. La dualidad de su nueva revelación y el peso de la decisión que debía tomar la acompañaban como sombra. Aquella invitación la había empujado a confrontar miedos que había mantenido en la penumbra por demasiado tiempo. Preparándose para el día, su mente divagó. ¿Cómo daría ese salto? El deseo de abrazar su historia y de hacerla eco resonaba con fuerza. Pero el recuerdo del empresario, con su mirada penetrante y su propuesta envolvente, era un yugo difícil de romper. ¿Y si él es la clave?, se preguntó con recelo. La idea de perder una oportunidad calculada, de arriesgarse a lo desconocido, la aterrorizaba. Mientras se arreglaba, su mirada se detuvo en el pequeño escritorio donde Valentina había dejado una colección de monedas. Recordó su primera inquietud, cómo había estado ahorrando para cosas que anhelaba. Esa imagen chispeante de esperanza infantil, de perseverancia inocente, encendió algo en ella. Decidió acercarse y contar las monedas una vez más. Las miró brillar bajo la luz. Cada una representaba un deseo, un sueño. En ese momento entendió que esas monedas no solo eran objetos,
sino símbolos de un futuro que ella también podía esculpir. Valentina apareció en la puerta, interrumpiendo sus pensamientos. La chica sonreía, llena de energía, ajena a la carga emocional de su madre. «Mamá, ¿puedo contarte sobre lo que quiero hacer con mis monedas?», preguntó con la inocente rutina de una niña que busca ser escuchada. «Claro, cariño», respondió Sofía, sintiendo que sus problemas se desvanecían un poco más. Valentina comenzó a hablar sobre su deseo de donar una parte de su ahorro a un refugio animal. «Quiero ayudar, mamá. Quiero que cada moneda cuente», dijo con sinceridad. Las palabras de su hija resonaron en Sofía. Era un momento en el que lo que parecía simple se volvía profundo. Sofía sintió que Valentina no solo exigía escucharla, sino que también estaba sembrando en su madre la necesidad de ser valiente. La tarde avanzó lentamente mientras Sofía luchaba con sus pensamientos. Se dirigió al taller de escritura que había surgido en su mente como una alternativa natural y significativa. Tenía que idear un plan que también incluyera su voz auténtica. Recapituló las historias de las mujeres que había escuchado. ¿Cuál de esas historias resonaba más con la suya? La experiencia del taller le había otorgado el valor de compartir las verdades incómodas y las luchas profundas que había enfrentado. En ese momento crucial, entendió que lo más valioso que podía ofrecer era su verdad, no solo en el contexto de un empresario, sino en cualquier ámbito que decidiera explorar. Esa revelación encendió una chispa de emoción en su interior. Sofía comenzó a escribir, dejando fluir sus pensamientos sobre el papel. La escritura se transformó en un canal de liberación. Cada palabra era un ladrillo en la historia que estaba construyendo. Finalmente, el eco del mensaje del empresario regresó a su mente. Sofía comprendía que debía enderezar su postura. Este era el momento de tomar el control, de no ser solo una receptora de propuestas, sino una autora activa de su destino. La oferta era un trampolín, no una trampa. Al anochecer, sintió que la determinación latía dentro de ella. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de enviar un mensaje de respuesta, un nuevo giro en su vida apareció, interrumpiendo su resolución. Un nuevo mensaje, inesperado, llegó a su teléfono. Frío sudor recorrió su frente mientras leía las palabras. «Necesito hablar contigo. Hay algo crucial que debes saber antes de tomar tu decisión». La inquietud se eclipsó por una nueva ola de ansiedad. Sofía supo que cualquier elección que hiciera en ese momento sería decisiva. La pregunta resonó en su mente. ¿Qué revelaciones se ocultaban tras esa invitación? El zumbido de los mensajes no cesaba. Sofía sintió una punzada de nerviosismo mientras analizaba la breve nota en su teléfono. El remitente, un antiguo contacto del mundo empresarial, no era habitual en su vida, y aún menos en momentos cruciales. ¿Qué podía ser tan importante?, pensó, y su mente se agolpó con suposiciones en cascada. Su decisión, que parecía tan clara instantes antes, se tambaleaba en el abismo de la incertidumbre. Ignorando un primer impulso de respuesta, se sentó en el sofá, respirando profundamente mientras su mente intentaba organizar los pensamientos en un orden coherente. Valentina entró en la habitación, llevándose el chic de una niña inquieta, completamente ajena al torbellino emocional que atravesaba su madre. «Mamá, ¿te pasa algo?», preguntó Valentina, deteniéndose a observarla. Las manos de Sofía se tensaron alrededor del teléfono. Por un momento, fue todo lo que pudo procesar: la inocencia de su hija, la claridad de su mirada contrastando con la confusión que la envolvía. «No, cariño, solo estoy pensando», respondió, tratando de sonreír, aunque el peso de la indecisión se hacía evidente en su rostro. A medida que el día se deslizaba, decidió que lo mejor era tomar control de la situación. Esa misma noche, se sentó a escribir. Sintió la necesidad de desnudarse emocionalmente a través de la palabra escrita, de canalizar esa incapacidad de decidir en un relato, un espacio donde podía explorar sus pensamientos sin restricciones. Mientras escribía, se sintió cada vez más liberada, como si cada frase tratara de traspasar un muro que ella misma había erigido. Se centró en su historia, aquellas luchas que la habían definido. Al revisar su pasado, confraternizaba con la necesidad de valentía, y con cada pluma que trazaba la yema de su verdad, una parte de su ansiedad se disipaba. Pero la realidad fue implacable. El mensaje seguía latente en su mente. Finalmente hizo lo que no había hecho en la tarde. Decidió responder.
Un escueto, dime más, ¿sobre qué es tan importante hablar? Pasaron minutos que parecían horas. La respuesta llegó rápida y directa. Te necesito en una reunión. Hay información sobre el proyecto que cambiará tu perspectiva. Con el corazón latiendo fuerte, pensó en el significado de aquello. No era solo una propuesta de trabajo, era una oportunidad para abrirse a algo nuevo. Se dio cuenta de que, si quería dar el salto necesario hacia su desarrollo personal, debía aprender a dejar de lado el miedo. Así, esa noche, alinear sus pasiones y su propósito se volvieron esenciales. La perspectiva que crearía sobre su historia podía funcionar como un catalizador, no solo para su propio crecimiento, sino también para Valentina. Al día siguiente se despertó con un nuevo rumbo. En las manos llevaba una carta que estaba dispuesta a entregar en la reunión, una carta que contenía no solo su historia, sino también las lecciones sacadas del taller, de su hija y de la voluntad de ser auténtica frente a cualquier auditorio. Pero mientras se vestía, otro mensaje hizo vibrar su teléfono. Es urgente que tengas esta información antes de nuestra reunión. Si quieres, te puedo enviar unos documentos ahora. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que podría ser un simple documento parecía tener un peso inmenso. Se preguntó cómo esa información podría influir en su narrativa, o incluso en su vida junto a Valentina. Con el corazón a 1000 por hora, se preguntó si estaba lista para enfrentar esta nueva verdad. Tomar esa decisión no era solo enfrentarse al empresario, sino abrazar su futuro. Y si esa revelación cambiara la historia que había empezado a tejer. La angustia se mezcló con una creciente anticipación. Mientras aguardaba el nuevo mensaje, la atmósfera de su hogar parecía vibrar con la misma intensidad que su corazón. Sofía estaba a un paso de desvelar no solo el futuro que se avecinaba, sino el significado profundo de sus decisiones. ¿Quién era ella, realmente? ¿Y qué estaba dispuesta a arriesgar por su verdad? Al final del día, la esencia de su historia estaba justo a la vuelta de la esquina, esperando ser desenterrada. El sonido del mensaje que llegó hizo que Sofía despertara de sus pensamientos. Aún sosteniendo el teléfono, observó la pantalla iluminada y respiró hondo para calmar su acelerado pulso. Todo está bien, se repitió como un mantra. El mensaje le prometía información clave, y por el momento eso era suficiente para encender su curiosidad. Decidió abrirlo. Te enviaré los documentos en un par de minutos. Necesitamos que estés preparada. La frase resuena desmesuradamente en su mente, como si cada palabra hirviera en urgencia. ¿Qué contenido podría llevar tal carga? Mientras esperaba, Sofía sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Esta oportunidad significaba un paso más hacia su desarrollo, algo por lo que había luchado durante tanto tiempo. Pero, al mismo tiempo, el temor a lo desconocido empezaba a aflorar. Si asumía este nuevo reto, todo su mundo, construido a pulso y decisiones, podría cambiar irrevocablemente. Valentina, sus sueños, su propia identidad, todo estaba en juego. El teléfono vibró nuevamente. Con un suspiro profundo, abrió el mensaje que contenía los documentos. A medida que los examinaba, su mente se inundó de información y perspectivas que no había considerado anteriormente. Cada palabra escrita creó un nuevo puente entre su presente y el futuro que podría alcanzar. La posibilidad de liderar un proyecto que traspasara sus límites mentales la llenó de energía. Sin embargo, la clara necesidad de estrategia y gestión le recordó que no había espacio para la improvisación. Sentándose en la mesa del comedor, comenzó a tomar notas. Con cada línea que escribía, su resolución se volvía más nítida. Planeó cómo podría incorporar su historia personal y su emotiva conexión con Valentina en este proyecto. Y si su experiencia como madre podría transformar su enfoque profesional. Allí, en ese pequeño rincón de su hogar, empezó a visualizar un mapa delineando el camino hacia su crecimiento. Mientras trazaba su jornada, una sombra de duda se instaló en su mente, el miedo a no ser suficiente para este nuevo desafío. La voz interior que siempre la había criticado se hacía más evidente, recordándole fracasos pasados y momentos de indecisión. Luchar contra estos pensamientos se convirtió en su nueva batalla. De repente, decidió que no sería una víctima de su propia narrativa. Con cada palabra que anotaba, declaró a esa voz que su pasado no definiría su futuro. Comenzó a redirigir su energía, enfocándose en cómo su experiencia podría ofrecer un valor único al proyecto. Las lecciones aprendidas, las lágrimas derramadas y las noches sin dormir se convirtieron en la piedra angular de la narración que deseaba construir. Pero justo cuando pensaba que había logrado dominar sus emociones, el teléfono vibró una vez más. Un último mensaje. Hemos decidido que tomaremos en cuenta todos los relatos personales de cada integrante.
Esto es crucial. Su estómago se encogió. ¿Qué significaba esto? ¿Se necesitaban voces auténticas o era solo una estrategia para dividir la atención en lugar de unir fuerzas? Sofía se sintió atrapada entre el deseo de permanecer auténtica y el riesgo de llevar su vulnerabilidad a la mesa. A medida que los minutos avanzaban, la ansiedad crecía dentro de ella. Esta no era solo una oportunidad profesional, representaba un dilema moral monumental. Convencida de que la sinceridad podría ser su mayor aliada, comenzó a redactar su intervención, cada palabra impregnada de su esencia. Finalmente, se detuvo a reflexionar sobre su papel en aquel proceso. Sería la narradora de su historia, pero también la de Valentina, y eso le otorgaba una nueva dirección. Con la mente en ebullición por las posibilidades, Sofía se preguntó si estaba dispuesta a arriesgar su protección emocional por la posibilidad de un cambio real. ¿Enfrentaría el miedo de mostrar sus vulnerabilidades? Con determinación, se percató de que el momento de manifestar su verdad se encontraba más cerca que nunca. De repente, la puerta de su confianza se abrió un poco más. Con el corazón palpitando y la mente centrada, se preparó no solo para una reunión, sino para el desafío de transformar su historia personal en una fuerza poderosa. Pero antes de que pudiera terminar sus pensamientos, el oído agudo de Valentina irrumpió en su concentración. «Mamá, ¿puedo ayudarte con algo?». La voz de su hija la estremeció, trayendo un nuevo despertar a la incertidumbre. En el rostro de Valentina vio reflejada su propia lucha, la búsqueda de autenticidad y reconocimiento que ambas compartían. La principal pregunta surgió bruscamente. ¿Podría abrirse a ella sin temor? Con el rostro entre las manos, Sofía respiró hondo. Era el momento de decidir. Pero, ¿podría ser capaz de dar un paso tan grande y mostrar su vulnerabilidad a su hija? ¿Y qué repercusiones tendría eso en su relación? Mientras Sofía contemplaba el rostro de Valentina, la situación la hizo cuestionar una vez más el propósito de abrirse a su hija. Era un instante que parecía congelarse. El tumulto de una madre afligida enfrentándose a los miedos de una mujer en búsqueda de su identidad. Valentina, con su curiosidad innata, no solo había interrumpido su reflexión, había comenzado a moldear un nuevo escenario que podía ser tanto temido como liberador. Era en ese momento que Sofía se dio cuenta de que, para fortalecer su propia narrativa, debía abordar la historia de Valentina. ¿Qué significaba ser madre en estos tiempos tumultuosos, donde las vulnerabilidades se reflejan en las miradas de nuestros hijos? «Claro, cariño, estoy organizando algunas ideas», respondió Sofía, intentando ocultar la batalla interna que desencadenaba la interacción. Esa simple frase se convirtió en su refugio. El propósito de su trabajo y la conexión con Valentina tenían una fuerza renovadora en su vida. La chispa de la conversación transformó el ambiente. Sofía, aún lidiando con sus propios temores, comenzó a explorar cómo Valentina percibía el mundo que la rodeaba. La charla fluyó entre las tareas de la casa, diferencias generacionales y los pequeños retos cotidianos que ambas enfrentaban. Era un camino hacia la honestidad que veía como fundamental, mostrar a su hija que la vulnerabilidad no es debilidad, sino fortaleza. Mientras conversaban, Sofía recordó una anécdota lejana sobre una infancia llena de limitaciones y sueños por cumplir. La incertidumbre de su propia niñez conectaba con las historias de Valentina. Entrar en esos campos emocionales parecía el primer paso para anclar su verdad en la realidad de su hija. Fue entonces cuando sintió la necesidad de compartir una parte de sí misma, dejando a un lado los miedos de que se convertiría en un ícono de deficiencia. ¿Sabías que cuando era pequeña tenía una alcancía llena de monedas?, preguntó Sofía, observando la curiosidad florecer en los ojos de Valentina. ¿De verdad? ¿Y qué hiciste con todas esas monedas?, inquirió con entusiasmo. Ahorraba para comprar un libro, respondió Sofía, llevando su mente atrás en el tiempo. Siempre deseé que esas historias me enseñaran lecciones sobre coraje y superación, pero nunca imaginé que podría contar las mías también. Valentina sonrió, inspirada. Esa conexión se transformó en un diálogo sobre la perseverancia y el valor de soñar en grande, aun cuando tus recursos son limitados. Sofía sentía cómo su propio miedo a ser vista vulnerable se desvanecía con cada palabra. Se dio cuenta de que contar su historia era una forma de invitar a Valentina a cuestionar su realidad, a buscar su verdad sin miedo. ¿Y tú? ¿Tienes sueños de monedas?, preguntó Sofía, deseando que su hija entendiera que las aspiraciones son el motor que impulsa la vida. Sí, quiero hacer algo grande, mamá, pero a veces siento que no tengo las monedas necesarias, confesó Valentina, su voz temblando al revelar su inseguridad.
La aceptación de la lucha de su hija era un reflejo de sus propias batallas. Sofía entendió que su vulnerabilidad podría ser la ventana a fortalecer el vínculo con Valentina. Podía ser, en esencia, la figura que posibilitaría a su hija explorar el mundo sin miedo al fracaso, un concepto que siempre había considerado aterrador. Mientras la conversación continuaba, cada vez se sentía más capaz de enfrentar el desafío profesional que la esperaba. A medida que tomaba sus notas con renovada energía y claridad, la voz interna empezó a transformarse. Había una nueva perspectiva en su narrativa. Mostrar vulnerabilidad no era un signo de debilidad. Era el hilo que podía tejer las historias de ambas en un solo tapiz. Sin embargo, la incertidumbre permanecía. El verdadero desafío no solo era ante su trabajo, sino también ante este nuevo enfoque en su maternidad. Sentía una extraña mezcla de alivio y ansiedad. ¿Estaba realmente lista para desnudarse emocionalmente frente a su hija y al mismo tiempo en el proyecto que la esperaba? ¿Tejería su verdad en un relato audaz que las uniría? Mientras el sol comenzaba a esconderse, Sofía sintió que un nuevo capítulo estaba por escribirse, lleno de posibilidades. Sin embargo, en su mente quedó un pensamiento inquietante. Si ser auténtica era la llave para abrir la puerta a un futuro mejor, ¿cuáles serían las repercusiones de esa decisión en su narrativa y su relación con Valentina? Con el corazón lleno de preguntas y un futuro incierto, Sofía supo que tendría que enfrentarse a su propio pasado para forjar el camino hacia adelante. ¿Sería capaz de abrazar la vulnerabilidad sin perderse a sí misma? Y esta vez, el reto no solo era profesional, sino esencialmente personal. El aire matutino se colaba por la ventana mientras Sofía se preparaba para enfrentar un nuevo día. La sensación de incertidumbre aún flotaba a su alrededor, pero había un destello de determinación en su interior. Había comenzado a ver la vulnerabilidad como un puente en lugar de una barrera, una herramienta poderosa que podía conectar su historia con la de Valentina. Con el café humeante en mano, revisó sus notas, pero su mente no podía dejar de pensar en su reciente conversación con su hija. Había un eco persistente en su cabeza. «Tienes sueños de monedas». Era un recordatorio de que incluso la falta de recursos puede ser un catalizador para la creatividad y el crecimiento. Días después, Sofía sintió la necesidad de profundizar en estos lazos, para entender lo que realmente significaban sus propias aspiraciones. Casi como un acto de rebeldía contra el miedo que había albergado por tanto tiempo, decidió asistir a un taller sobre narración. Cuando llegó al espacio diáfano del estudio, el bullicio de las voces y las risas la envolvió. Se sintió abrumada por la energía del lugar, pero a la vez el nerviosismo la empujó a retroceder. Sin embargo, sabía que no podía permitirse dar marcha atrás. Tenía que hacer frente a sus inseguridades. El taller comenzó con ejercicios simples de escritura, pero cada vez que ponía el lápiz sobre el papel, el miedo manchaba su motivación. Las palabras no fluían con la misma facilidad con que lo habían hecho con Valentina. Fue entonces que el facilitador, un hombre enérgico con un abrigo colorido, se acercó a ella. «¿Qué te impide contar tu historia?», preguntó, sus ojos profundizando en los suyos. Sofía se sorprendió. La pregunta resonó en su mente. Durante años había enmascarado sus deseos y sueños, convencida de que las expectativas ajenas eran más importantes que su propia voz. La vulnerabilidad, pensó, había sido una carga y no una liberación. Al final del día, Sofía había escrito un pequeño boceto que revelaba sus luchas internas como madre y profesional. Cuando lo leyó en voz alta, la sala se llenó de un silencio profundo. Había hablado de los momentos inciertos en su vida, el miedo que había sentido al descubrir su propia voz al lado de la de Valentina. El aplauso resonó a su alrededor y sintió una ola de alivio y orgullo. Pero aún quedaba algo. Al día siguiente, decidió invitar a Valentina a compartir sus propias historias en un espacio familiar. Quería que su hija viviera la experiencia que la había liberado. Creía que sería una forma de fortalecer el vínculo entre ambas. Mientras se preparaba para esa noche especial, Walk Through the House, ella no podía dejar de pensar en cómo el poder de asumir la vulnerabilidad podría abrir nuevas puertas en su vida. Energía y ansiedad se entrelazaban en su interior. Cuando Valentina entró en la sala, con su mirada expectante, Sofía sintió nuevamente ese mismo sentimiento de incertidumbre. La comprobación de sus propias historias era un reto monumental.
¿Sería capaz de guiar a su hija a través de sus propias luchas y sueños sin perderse en el camino? El momento de la verdad se acercaba rápidamente. A medida que se sentaban juntas, con luces tenues y una atmósfera acogedora, ambos corazones latían de manera similar, preparados para descubrir los misterios y las conexiones que les esperaban al desentrañar lo oculto. Sin embargo, a medida que Sofía iniciaba la conversación, un pensamiento inquietante la atravesó. ¿Y si en este proceso revelaba algo que Valentina aún no estaba lista para escuchar? Esa posibilidad la llenó de dudas y temores, pero comprendió que era una parte fundamental de lo que anhelaba alcanzar. La siguiente hora se convertiría en un viaje de descubrimiento, esperando que, tal como ella, Valentina se atrevería también a abrir su corazón. La pregunta persistía. ¿Sería capaz de afrontar no solo sus propias luchas, sino también las de su hija, mientras se fundían sus historias? La sala estaba en silencio mientras Sofía se sentaba frente a Valentina, la luz tenue iluminando sus rostros. La anticipación pesaba en el aire, un momento a punto de transformarse. Sofía tomó una respiración profunda, sus pensamientos girando en torno a lo que significaba abrirse, no solo para sí misma, sino también para su hija. La vulnerabilidad no era solo una puerta hacia su propia sanación, era un puente hacia Valentina, algo que ya no podía evitar. «Quiero que compartas lo que sientes», dijo Sofía, rompiendo el silencio. «Cuéntame tus sueños de monedas». Valentina lo pensó, sus ojos buscando el suelo, como si las palabras estuvieran escondidas entre los patrones de la alfombra. Sofía sintió como un nudo se formaba en su estómago. Sabía que la conversación podría dañar o sanar, y esa dualidad la atormentaba. No obstante, era necesario. «Es solo un juego, mamá», respondió finalmente Valentina, con la cabeza algo baja. «No creo que sea solo un juego. Me gustaría saber más». Valentina alzó la mirada, y por un momento sus ojos hicieron contacto directo con los de su madre. Era una conexión profunda, aunque vacilante. Un intento de abrir un canal de comunicación que había estado taponado durante demasiado tiempo. A veces pienso que, si tuviera suficiente dinero, podría comprar todo lo que quiero. Me gusta contar las monedas, porque cada una representa algo, un sueño. Las palabras de Valentina resonaron en Sofía, y su mente se llenó de recuerdos. Los sacrificios, las privaciones, la lucha constante por hacer que las cosas funcionaran. En esos fragmentos, Sofía vislumbró la raíz de la inseguridad de Valentina. Se dio cuenta de que su hija también lidiaba con miedos y aspiraciones que ella había sentido en su propia infancia. Cuando éramos más jóvenes, recaía en mí la responsabilidad de hacer que todo pareciera perfecto. Pero en el fondo también había deseos, reveló Sofía. La verdad es que he tenido sueños de monedas también. Esa confesión marcó un hito en su conversación. Valentina la miró, la sorpresa asomándose por un lugar donde nunca pensó que encontraría empatía. Los corazones de ambas se empezaron a entrelazar con verdades ocultas, al desnudarse poco a poco, dejando al descubierto sueños, temores y la realidad de que la vida no siempre se ajusta a lo que uno espera. «¿Cuál era tu sueño?», se aventuró Valentina, su curiosidad despertando. Sofía sintió que recordaba una parte olvidada de sí misma. Pensó en su vida antes de convertirse en madre, antes de que el miedo a no ser suficiente la consumiera. Quería ser escritora, admitió, la voz temblando ligeramente. Pero la vida, las responsabilidades, todo se interpuso. El silencio se instaló entre ellas nuevamente. Pero era diferente. Se llenaba de un entendimiento compartido, un territorio inexplorado, que ahora parecían estar dispuestas a recorrer juntas. «¿Y si nunca es tarde?», preguntó Valentina, con una chispa de esperanza en su voz. Esa pregunta colisionó en la mente de Sofía. ¿Realmente podría perseguir su sueño a esta altura? A la vez que la duda la invadía, había un rayo de luz que iluminaba entonces su futuro. La noche se desarrolló en torno a su diálogo, el relato de sus historias entrelazándose, creando una narrativa única y personal. Sofía pudo ver el reflejo de sus miedos en los ojos de Valentina, y, de manera casi mágica, una nueva determinación floreció en su interior.
Mientras ambas se reían y compartían anécdotas, una sensación de ligereza inundó el espacio. Sin embargo, algo oscuro se cernía en el fondo de la mente de Sofía, una idea aterradora. Había revelado sus sueños, y al hacerlo, había dejado al descubierto una vulnerabilidad demasiado expuesta. Cuando se fue a dormir esa noche, Sofía se encontró a sí misma repetidamente cuestionándose. Entrar en este profundo intercambio abriría más heridas de las que podría curar. Al día siguiente, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, desencadenando una serie de eventos que pondrían a prueba no solo la conexión recién formada con Valentina, sino también la valentía de Sofía para enfrentar su pasado y decidir el rumbo de su futuro. Sofía despertó con un nudo en el estómago. El mensaje del empresario había sido inesperado, pero a la vez una oportunidad para tomar el control de su vida. Mientras tomaba el café, pensó en todo lo que había compartido la noche anterior con Valentina. La conexión que habían forjado se sentía más fuerte que nunca, pero también había una sensación de incertidumbre. Decidida a enfrentar lo que se avecinaba, revisó los documentos que había recibido, entendiendo rápidamente que podía ser una puerta hacia algo más grande. Las palabras eran claras. Su historia tiene el potencial de inspirar a otros. ¿Está lista para compartirla con el mundo? En ese momento Sofía sintió cómo su corazón latía con fuerza, ya no por miedo, sino por la emoción de lo que podía lograr. Mientras caminaba hacia su reunión, cada paso resonaba con la firmeza de una mujer decidida. La visión de su hija, sonriendo y reluciendo en la luz brillante del mañana, la empujó a mantenerse firme. Este no era solo un paso para ella, sino un legado que estaba construyendo para Valentina. Al llegar a la reunión, se encontró sentada junto al empresario y un equipo de creativos, todos expectantes. Sofía pisó el suelo con confianza y comenzó a hablar. Cuando las palabras fluyeron de su boca, se sintió completamente libre, tal como había hecho la noche anterior con su hija. Reveló no solo su historia, sino también las historias que la alimentaban, las luchas de su madre y abuela, la esperanza de Valentina, y cómo todas esas experiencias se entrelazaban en su propia existencia. A medida que compartía su narrativa, notó la atención de sus oyentes, miradas concentradas, gestos de asentimiento, incluso lágrimas contenidas entre algunas mujeres presentes. La vulnerabilidad que había temido se había transformado en poder, una fuerza capaz de conectar vidas. El aplauso al final fue inesperado, pero cada palmada resonó como una validación de su arduo trabajo. Cuando el empresario la felicitó, su confianza se consolidó aún más. Se le ofreció un puesto en el proyecto que había inspirado su mensaje, un proyecto que le permitiría contar historias, crear un cambio tangible en la vida de otros y, lo más importante, dar a Valentina un futuro lleno de posibilidades. Con el contrato firmado, Sofía sintió cómo el peso del mundo se desvanecía de sus hombros. Había conquistado no solo el espacio profesional, sino también la batalla personal que durante tanto tiempo había librado. Regresando a casa, el viaje se sintió diferente. Su mente estaba rebosante de planes y sueños. La escena en el hogar fue aún más conmovedora. Cuando Valentina la vio entrar, su rostro se iluminó. La niña se lanzó a sus brazos, y en ese instante, Sofía se dio cuenta de cuánto había crecido como madre y como mujer. Había demostrado que ser vulnerable es ser fuerte, y que enfrentar los miedos es en última instancia lo que forja el camino al éxito. Juntas se sentaron a celebrar. Sofía le compartió a Valentina el nuevo capítulo que estaban por comenzar. A través de historias, más allá de las monedas de juguete, estaban construyendo un legado de valor, autenticidad y esperanza. En las noches siguientes, con el corazón abierto y en una atmósfera de amor, ambas comenzaron a crear un diario juntas, un libro donde sus sueños y aspiraciones se entrelazaban, dando vida a un mundo donde cada moneda contaba una historia significativa. Con cada página, la conexión madre-hija florecía y ambas aprendían a confiar en su voz. Sofía entendió que este no era solo un final, era un comienzo. Su viaje hacia el autoconocimiento, el empoderamiento y la comprensión abarcaba la historia de cada una de ellas, creando nuevas oportunidades, un futuro brillante y esos pequeños instantes en que cada una sería capaz de contar su propia historia. Era el momento, efectivamente, de compartir su verdadero ser con el mundo. Ahora, tú también puedes ser parte de estas historias transformadoras. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas.
Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Haces la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Tu opinión cuenta. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Muestra tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones.